Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de esta formación de psicología espiritual. Soy Chaitanya Priya y junto a Mahadira Devidasi hemos armado esta hermosa formación donde se une lo psicológico, la mente y las emociones con la dimensión trascendental del alma, la energía y el propósito dentro de estos cuerpos físicos donde accionamos para o seguir enredados en el karma o tomar una mejor conciencia. Y eso es lo que vamos a hablar en este módulo. El ego versus el ser. El ego no es un enemigo, es una interfaz. Es un traje que usamos, que usa nuestra esencia, nuestro ser para interactuar en este mundo físico. El sufrimiento nace cuando creemos que somos estos trajes y olvidamos el ser que somos realmente. Un ejemplo sería como un actor, ¿no? El sí mismo o el ser es ese actor real, esa persona de carne y hueso, con toda su sabiduría, con sus talentos. Y el ego falso es el personaje que le toca interpretar en esa película. Y la neurosis espiritual ocurre cuando ese actor olvida su verdadera identidad y sigue actuando el drama de ese personaje incluso cuando no está grabando. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver la intención y la conciencia en la acción. No es la acción la que determina la reacción, sino la intención y la conciencia detrás de cada acto que realizamos. La intención. Puse la oruga para poderse transformar y llegar a ser mariposa. Ya lo vamos a entender mejor. ¿Por qué traje la mariposa? La sombra. La sombra contiene todas las partes de nuestra psiqui, pero esa parte que rechazamos por miedo a no ser amados, a no ser aceptados. Esa parte que rechazamos, que no aceptamos de nosotros mismos, sin embargo, solemos verla con mucha fuerza afuera. Y a eso lo vamos a llamar proyección. Imagina que tu mente fuera una casa y esa casa tiene un sótano. Un cuarto le llamamos en Chile, un cuartito, el cuartito de los cachureos. Entonces, como no te gusta el desorden, empiezas a agarrar todo y lo metes en unas cajas viejas y las metes a tu sótano y las cierras con llave, porque si no la veo, no existe. Un día, tu amiga te invita a tomar el té a su casa. Y cuando vas a su casa, ves en el living de tu amiga las mismas cajas. Te indignas. Empiezan a surgir esos juicios de valores, esa conversación interna. ¡Qué sucia, qué desorden! Pero lo que te molesta de tu amiga no son sus cajas, sino el recordatorio de que tú tienes las mismas cajas ocultas en tu sótano, ¿no? A eso lo vamos a llamar crisis vitales o la noche oscura del alma, el colapso de la estructura en la física cuántica. Es cuando se rompe esa transparencia, ese automático. El colapso de esa estructura de la vida puede ser un divorcio, una pérdida, una enfermedad. No es un castigo, sino un proceso. Por eso traía la mariposa. Ese proceso de desmantelamiento necesario para que la conciencia despierte. Es el proceso de la oruga y la mariposa. Para que esa mariposa nazca, esta que tenemos acá, la oruga que está ahí en esa ramita tiene que encerrarse en un capullo y literalmente disolverse en una especie de sopa líquida que si miras dentro de ese capullo a la mitad del proceso parece que está muerta. Sin embargo, es una reorganización celular absoluta porque cambia completamente hacia una forma superior de existencia que es la mariposa. Ya no se va a tener que arrastrar por el piso. Desde la psicología espiritual, las heridas emocionales de los primeros años, el abandono, la traición, el rechazo, etcétera, son el plan de estudio que el alma eligió desarrollar en esta encarnación para obtener virtudes específicas.
Piensa en un gimnasio. Si quieres desarrollar tus bíceps, necesitas levantar pesas, o sea, necesitas una resistencia. Las dinámicas difíciles con nuestros padres o con quien nos haya cuidado funcionan como esas mancuernas físicas, psicológicas. El dolor inicial es el esfuerzo del músculo, pero el resultado final es la fuerza interna, la compasión, la independencia, la resiliencia. Es nuestro propósito. El alma vino a entrenar eso. ¿Se entiende? No hay ganancia sin sacrificio, dicen. Y parece que es verdad. Para esto, en el manual les pusimos una herramienta poderosísima, que es el mapa del karma. Como herramienta de introspección, esta la vamos a ver en vivo, pero aquí se las voy a desarrollar igual para que ya la vayan viendo y la traigan más fresquita. Veámosla técnicamente. El punto de quiebre en esta escala la tenemos ahí al medio del 200. ¿Vieron el dibujo del iceberg? Que está el agua, digamos el límite del agua, para abajo el iceberg, para arriba la punta del iceberg. Bueno, ese límite es el 200. Abajo de ese quiebre, de ese 200, está modo supervivencia. Miedo, culpa, orgullo, cortisol en las nubes. Son niveles de fuerza, son necesarios porque todo eso que está ahí abajo te da fuerza. Es donde ese ego falso reacciona y consume energía. A partir del 200, del quiebre para arriba, la mente entra en crecimiento, despierta, coraje, neutralidad, amor. Esos son niveles de poder. Entonces, arriba obtengo poder, abajo obtengo fuerza. Ambos niveles son necesarios para que el alma responda y genere energía. Bajo de 200 repetimos patrones en forma automática, karma ciego. En el 200 me pregunto, asumo responsabilidades de acto. El karma empieza a disolverse para arriba porque empiezo a elegir acciones akármicas, bikármicas, ya lo vamos a ver. Acciones más conscientes. Vivir abajo de 200 es como estar atrapado abajo del agua, ahí en el fondo del mar, donde el agua son todos esos problemas externos que me presionan, que me generan miedo, que me hacen estar en defensa. El nivel 200 representa ese momento donde decidió la persona que está atrapado ahí en un submarino abajo del agua, sin luz, sin nada, decidió abrir la escotilla, soltar el bote salvavidas, nadar hacia arriba y sacar la cabeza del agua y respirar, ¿no? El mar sigue estando ahí, pero la persona ya no está metida asfixiándose ahí abajo. Ahora tiene una balsa, tiene un timón, tiene la luz del sol, puede ver dónde está la tierra, hacia dónde tiene que navegar, cambia su conversación interna, cruza el umbral del 200, del problema. ¿Se va entendiendo? Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando te despiden. Alguien que lo despiden va abajo de 200, al ego, a la víctima. Mi jefe me odia, el mundo es injusto, estoy condenado al fracaso, miedo, enojo. Pateo la perra. Pero sin embargo, si ocurre este 200, pero elijo ir arriba a tomar poder, esto no significa que, ojo, que no me va a dar pena, no me va a dar tristeza, no voy a ir hacia abajo. Voy, pero así bajé y subí, como cuando me tiro al agua en una pileta, llego hasta abajo y subo, ¿sí? Y ahí cuando más 200 es cuando agarro coraje, poder y digo, bueno, sí, esto es difícil, pero tengo la capacidad de salir. O esta es la oportunidad para que yo empiece mi negocio independiente.
agarro la responsabilidad. ¿Se entiende? Arreglo mi currículum y empiezo a repartirlo. En las relaciones, por ejemplo, de pareja, hay un problema de pareja, -200, si me voy hacia abajo empiezo a decir, mi pareja me hace, mi pareja me hace infeliz, me deja los platos sucios, ¿no? Él tiene que cambiar para que yo esté bien. Eso es proyección, eso es orgullo, eso es bajo 200. Arriba de 200 es que yo elijo quedarme o tal vez elija irme, pero en paz mental, sabiendo que depende de mis límites para no vaciarme o para no pedir sin dar nada, no de las acciones del otro, sino de mis límites. ¿Se entiende? Ahí voy sobre 200, a la verdad. Frente a un síntoma, también bajo 200 porque a mí esto es un castigo divino, entro en apatía, en culpa, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, el mundo es injusto, la vida es injusta. Sobre 200 es, a ver, este síntoma, ¿qué viene a enseñarme? ¿Qué estilo de vida estoy llevando? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Cuáles van a ser mis acciones? ¿En qué emoción estoy? Conecto con lo espiritual también para sanar. ¿Se va entendiendo mejor? Ahí en el manual tienen unas guías prácticas de trabajo. Tienen los pasos de actividad, son registrar patrones, analizar causa y efecto, tomar conciencia y elección y transformar estas respuestas. ¿Para qué? Para poder integrar. Porque es necesario integrar todo. Porque si solo se repara el traje, la espiritualidad es necesaria porque expande la conciencia. Entonces, no busquemos solo sanar el ego, el traje. Llevémosle espiritualidad, expandamos la conciencia, conectemos con la fuente original. La integración ocurre cuando entendemos que lo que llamamos problemas psicológicos son en realidad el terreno donde el alma realiza su trabajo evolutivo. No hay salud psicológica sin una perspectiva espiritual, sin un despertar espiritual real, sin madurez psicológica. Pensemos en un árbol, para que esto se entienda bien. Pensemos en un árbol. La psicología tradicional trabajaría con las raíces, con el tronco, con la salud de la tierra, porque sana trauma, pone límites, ¿no? La espiritualidad trabajaría con las hojas, buscaría la luz del sol, la conexión con el todo. Si el árbol solo buscara el sol, la conexión con el todo, pero se olvidara de sus raíces, estas se van a podrir. Entonces el árbol se va a caer. ¿Se entiende? Habría un bypass espiritual. Si solo cuida las raíces en la tierra, pero no busca la luz del sol, no va a florecer. Por eso es tan importante integrar todo: cuerpo, emoción, lenguaje, espiritualidad, ¿no? El árbol es un ser completo. Por eso, y ahí es cuando hablamos de Joseph Campbell en El viaje del héroe, en el monomito, porque como el héroe actúa en el mundo, integra su oscuridad y regresa transformado para servir a la comunidad, no solo para crecer él, para servir a los demás también. El karma no es un castigo, es el termostato del universo. El karma se malinterpreta muchas veces así como ojo por ojo, diente por diente, como una venganza divina, un castigo divino. En psicología espiritual, como lo hemos aprendido de los Vedas, el karma es simplemente la ley de causa y efecto operando para restaurar el equilibrio. No hay un Dios castigador, hay una física cuántica espiritual. El karma se genera por la inconsciencia y se disuelve únicamente por la expansión de conciencia. ¿Se entiende?
Imagina el karma como, a ver, yo aquí por ejemplo tengo una estufa que tiene un termostato eléctrico. Está temperando esta habitación a 21 grados, 27 grados, pues yo soy bastante friolenta. Si yo abriera esta ventana, va a entrar ese frío polar. Eso es una acción inconsciente, esa es una acción egoica. El termostato de esa estufa no va a demorar en encenderse, pero no porque se enoje conmigo, ni porque me quiera castigar. Simplemente se va a activar para devolver a esta habitación su temperatura en equilibrio. ¿Se entiende? Cada experiencia difícil que nos toca vivir, que nos devuelve el karma, es el universo diciéndonos, aquí hay un desbalance energético que tu conciencia necesita iluminar. Hay mucha oscuridad, ponle luz. El karma, como el camino heroico, el viaje del héroe, inspirado en Carl Jung y en Joseph Campbell, este enfoque transforma el karma de una condena a una aventura de iniciación. ¿Se entiende? El héroe no nace siendo héroe, siendo fuerte. Necesita salir de su zona de confort, enfrentar a sus propios monstruos, sus propias sombras karmáticas, a resolver pruebas para despertar sus dones, sus talentos. El karma es un mapa del tesoro. Te muestra exactamente dónde tienes que ir a luchar. A ver, un ejemplo claro de esto. Sigamos con el actor. Pensemos en superhéroe como Batman, ¿no? El trauma inicial, ¿vieron la película? Es que a Batman se le morían los papás. Se le morían los papás y bueno, era un niño. Ese es su quiebre, ¿no? Ese es el punto de partida karmático, ese es su 200. Si el protagonista se quedara llorando en su casa, se vuelve una víctima, se va abajo de 200. Si asume ese dolor como el motor para entrenar, va a descubrir, y de hecho lo hizo, su poder para proteger a otros, para transformar su herida en fortaleza. Eso es cruzar el umbral y subir al coraje, para convertir el karma en su camino heroico, para tomar poder. Entonces fue abajo para tomar fuerza y subió con poder. ¿Se entiende? Sigamos aclarando. Está ese punto karmático, ese punto de quiebre, ese 200. Pero tú puedes rechazar la llamada. ¿Y qué pasa si rechazo la llamada? Bueno, te acomodas en la incomodidad. Te quedas en qué decido, qué decido, qué decido, y al final no decido nada porque siempre creo que me voy a equivocar. Acumulo más ignorancia. Me estanco. No puedo ver. Me enrollo en situaciones tóxicas porque empiezo a repetir una y otra vez las dinámicas de sufrimiento. Y los síntomas son estos: víctima crónica, somatización de energía kármica, o sea, repito patrones una y otra vez, una y otra vez. Esos son los síntomas del rechazo de la llamada. Se manifiestan físicamente, psicológicamente, sociológicamente. Hay 3 tipos de reacción, hay 3 tipos de karma. El Bhakti Yoga se enfoca casi por completo en transformar la vida en akarma. Psicología espiritual, nosotros cuando trabajamos la espiritualidad buscamos llegar a la karma, porque es la única vía para alcanzar la liberación, moksha. El peligro de buscar solo karma, o sea, de buscar hacer el bien para recibir el bien, ¿no?
por el simple hecho de recibir una recompensa, o por ir al cielo, o por tener buena fortuna, o para que me traten bien, voy a tratar bien para que me traten bien, voy a querer para que me quieran, voy a servir para que me sirvan, sigue siendo una trampa. Genera karma positivo, lo que obliga al alma a reencarnar para que venga a disfrutar de esos premios una y otra vez. Es una cadena, ¿no? Le hago el favor a todos los demás, entonces obligo a los demás a también volver conmigo para devolverme la mano. Aunque sea de oro, sigue siendo una cadena. La destrucción del vikarma, las acciones impulsadas por el odio, el egoísmo, la codicia, la ignorancia, crean más ataduras claramente. O sea, si tenemos que elegir entre el vikarma y el karma, bueno, de última, sí, instálate en el karma. Pero el Bhakti nos dice que tenemos que purificar el corazón mediante el servicio devocional. Volver nuestras acciones akármicas, o sea, acciones trascendentales. Purificar el corazón. O sea, porque yo tengo que hablar y con mis palabras son acciones, provoco una reacción. Entonces, canto mantras, por ejemplo, conecto con lo divino, pronuncio los santos nombres, medito, estudio, elimino el deseo de realizar actos dañinos, de vikarma, empiezo a desearle el bien a los demás. El secreto de la karma no significa quedarse quieto, inerte o no hacer nada. El devoto es aquel que ya decide tomar un camino espiritual, actúa intensamente en el mundo, pero cambia su motivación. Sigue actuando, sigue comiendo, sigue cantando, sigue bailando, se sigue relacionando, pero cambia la motivación. Todo el trabajo o acto que realiza como un regalo para la divinidad, no como un buscador de ganancias, ¿no? Eso es renunciar al resultado. Yo lo hago, pero lo entrego, sin ego. Cuando entiendo que uno es solo un instrumento, el ego no se apropia del éxito, ni del fracaso. O sea, no, si me va mal no me lamento porque entiendo que si no resultó es porque no tenía que ser. Y si resultó fue gracias a la divinidad. Yo di todo mi esfuerzo, di mi 100%, pero la divinidad, la fuente suprema, el universo se encargó de que esto resultara. Como no se reclaman los frutos de la acción, la ley del karma no tiene de dónde sujetarse, ¿no? No tiene de dónde amarrarme. ¿Cómo actúa la gracia divina en el Bhakti sobre el karma? Así. En el Bhakti Yoga, la rendición amorosa a la divinidad suprema altera por completo el destino del alma a través de la kripa, de la gracia. Acepta el cambio, actúa sin aferrarse al resultado, como dijimos recién, suelta lo que no controla, disfruta sin poseerlo, no se siente dueño de nada, empieza a dominar sus deseos, encuentra esa paz interior, confía en el camino, o sea, obtiene desapego. La transmutación kármica tiene 3 caminos hacia la sanación. Partamos por el niskama. Es la acción sin apego al resultado, ¿no? Es el concepto que nos trae el Bhagavad Gita, que significa actuar con total entrega, dando tu 100%, con amor en el presente, pero soltando esa obsesión por el premio, ¿no? Por el aplauso, por el éxito, por el resultado. Insisto, damos nuestro 100%. Quien vive abajo del nivel 200 actúa por necesidad, por aprobación, por apego,
Pero cuando cruzamos el umbral, actuamos en Nishkama, porque la acción misma es la expresión del desapego. Ejemplo, que me encanta darles ejemplo. Un músico que toca el violín. Si toca pensando solo en cuánto dinero va a ganar, o si al público le va a gustar, me irá a aplaudir, no me irá a aplaudir, su mente va a estar tan ansiosa que su música va a perder esa vibración, ¿no? El nishkama ocurre cuando el músico cierra los ojos, se convierte en la música misma que toca, por el puro gozo de expresar su arte. Paradójicamente es ahí cuando la música sale perfecta y el público empieza a ovacionar, no a aplaudir. Individuación también hay acá. Otro ejemplo que se me ocurre es que justo el otro día estaba con mi hija, esto se me vino ahora, por eso, antes de seguir con la individuación, con la música de la IA. ¿Vieron? Ella me muestra una música. No, una amiga me manda una música, yo justo la enciendo para escucharla y mi hija la escucha y dice, mi hija canta. Y mi esposo también, son músicos. Entonces la escucha y dice, eso es IA. Claro, y yo la escucho y sí, no es como cuando una persona de verdad canta, era perfecta. No es que desafinaba, no, era perfecta, sonaba lindo, pero no tenía esa alma, como cuando una persona de carne y hueso interpreta a lo mejor la misma canción. Eso es Nishtama. Ahora vamos a ver acá la segunda, individuación. Individuación. Bueno, es la integración de la sombra, de la que hablamos recién, para ese crecimiento personal, ¿no? La sombra que tomamos de Carl Jung, la individuación es el proceso de volverte indivisible, es decir, un ser completo. No se logra alcanzando una falsa perfección espiritual, sino la integración de la sombra. Consiste en bajar a las profundidades de nuestra psique, abrazar esas partes reprimidas, esas heridas, esos juicios y reclamar la energía vital que estaba atrapada ahí, en esos dolores. Imagina que tu psique es un equipo de fútbol. Tu ego solo deja de jugar en la cancha, dejar a jugar en la cancha solo a los mejores, ¿no? A los que considero buenos. Y a los jugadores que en realidad también son buenos, pero son más agresivos, los dejo ahí guardados, porque son más rebeldes, entonces estos son peleadores, no los voy a dejar salir a jugar. Que lo vimos ahora, se me ocurrió porque lo vimos ahora en el Mundial, ¿no? Entonces, los dejé ahí en el banco de suplentes, a los más agresivos. El equipo va a empezar a perder porque le va a faltar esa pasión en la cancha. Esa pieza es clave. La individuación es el director técnico que consciente que saca a los suplentes del banco y los abraza y los entrena y los pone a jugar a su favor. Pone toda esa agresividad reprimida en favor de que jueguen bien. Transforma todo eso en un límite sano. ¿Se entiende? O sigamos con esto de la IA, ¿no? La individuación sería ese cantante real que para poder hacer esa música hermosa, ¿cuántas músicas mal cantadas hubieron antes?
pero que aprendió de ellas cuántos fracasos para poder hacer esto. El camino del héroe viene en la resurrección. Es el retorno con sabiduría para servir a otros. Es la mitología espiritual. La resurrección no es un evento físico, sino el renacimiento, renacer psicológico. Es ese viejo ego falso, centrado en sí mismo, que muere en esas crisis, en esas noches oscuras de las que hablamos recién, para resucitar. Ya no va a ser el mismo. Ya no vive para acumular. Atyahara. Regresa al mundo cotidiano para usar sus dones, Yukta Vairagya, para descubrir en este viaje y ponerse al servicio del otro y a despertar, ayudar a despertar al otro. El dolor personal se transmuta en medicina para los demás, porque mi experiencia le puede servir a un otro. Piensa, hay personas que superan adicciones y que después son grandes terapeutas de adicciones. El proceso de tocar fondo, de sanar, no, esa fue su muerte. Y luego viene su resurrección. Esa persona no se guarda el aprendizaje, esa es la resurrección. Se convierte. Sale, acompaña a otro en procesos de cambio, se vuelve terapeuta, escribe un libro, coordina grupos. Su historia de dolor se transforma en un faro de esperanza para otros. Eso es lo que hace aquellos que estudiamos psicología espiritual. Poder acompañar a otros, pero para eso primero debemos trabajar en nosotros. Eso es resucitar, es volver al mercado del mundo para compartir el tesoro que encontramos. En el manual vienen guías de autorreflexión, donde vamos a identificar cómo actúo actualmente, cómo detecto esos miedos, esa resistencia, cómo defino el paso heroico a seguir, cómo reflexiono sobre la elección y las consecuencias. Nosotros como acompañantes, como mentores en el viaje, tenemos que entender que no hacemos la tarea por el otro, que acompañar es prender la vela que le va a alumbrar el camino, no es dibujarle el camino, no es caminar por él, es ayudarle a vislumbrar el camino. El terapeuta, el psicólogo espiritual como mentor, da un talismán simbólico para el valor. No cruza el umbral por el paciente o por el consultante en realidad. Resiste la tentación de salvar al otro y permite que el consultante camine solo. Damos contención de la sombra. Esas son las herramientas para el crecimiento personal. Contener la sombra significa crear un espacio mental, emocional, lo suficientemente seguro, libre de juicio, para que el paciente, para que el consultante, pueda sentarse en su propia sombra y tomar con su sombra el tecito. No se trata de eliminar lo negativo ni de sostenerlo con presencia consciente para comprender su raíz solamente. No, imagínate que estás cuidando a un perro que está asustado, que es agresivo. Si lo encadenas o lo golpeas, eso es represión, ¿no? Va a morder más fuerte todavía. Pero si lo dejas suelto por la casa sin límite, también va a destruir todo. Eso hace la sombra. Hay que contenerlo, hay que entrenarlo,
Hay que construirle un corral más amplio, más seguro, más cómodo en el jardín, ¿no? Ir enseñándole con paciencia, le das un espacio para estar enojado, pero limita su capacidad de daño mientras se calma, ¿no? Y empieza a confiar en ti. La resistencia como aliada, como guía, es muy importante. Cuando el consultante olvida una sesión, se pone intelectual o cambia de tema, como acompañante no tenemos que nosotros ver el error, sino servirle de brújula para que se pueda escuchar, que pueda escuchar lo que no está pudiendo escuchar, que pueda ver lo que no está pudiendo ver. Eso hacemos como acompañantes. Para explicar los dos pilares de la filosofía oriental, aplicada a la psicología transpersonal, a la psicología espiritual, lo ideal es presentarlo como dos alas del mismo pájaro. No podemos volar con una sola. ¿Vieron? Como cuando hablábamos del árbol. No podemos dedicarnos solo a la raíz, o al tronco, o a la tierra, o a las hojas. Tenemos que dedicarnos a todo. El discernimiento te muestra el camino, el desapego te da la libertad. Eso es viveka, el discernimiento. Y ahí es a donde tenemos que llevar al consultante. Ahí es donde tenemos que ir nosotros, a distinguir lo real de lo irreal, ¿no? En psicología espiritual lo real no se refiere al mundo físico, sino a lo permanente. Saber escuchar lo que no está escuchándose. A la esencia, a ese observador consciente del alma. Lo irreal es lo transitorio, los pensamientos pasajeros, esas emociones también del momento, los roles, las expectativas también. Viveka es esa capacidad de la mente despierta para no confundir el escenario, ¿no? Para no confundirse en esta obra de teatro, para que cuando terminemos de grabar la película no sigamos siendo ese personaje enojado, ¿no? Eso es viveka, el discernimiento y el desapego de la vida. No es indiferencia, no es frialdad emocional, es la libertad de disfrutar de las cosas, sin la necesidad neurótica de poseerlas o de controlarlas para sentirnos seguros, sino que es, eh, es saber discernir. En terapia, uno de los mayores obstáculos, digamos, es querer controlarlo todo, querer controlar dentro de las sesiones. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Saber ver la queja, pero en vez de decirle, ay, deja de quejarte, sino que, bueno, y esta queja, ¿cuál sería el pedido detrás de esta queja? Por ejemplo, yo tengo ese aire acondicionado y me está dando el frío. Y yo empiezo, ¡ay, qué frío que está este aire! Y una compañera está con el control del aire allá. Y yo después me voy reclamando porque, ¿por qué no apagó el aire? Le dije que estaba frío, pero ¿le pediste que apagara el aire? No. ¿Qué hiciste? Pero lo dije en voz alta, me quejé. Nadie quiere escuchar una queja. Tenemos que saber distinguir quejas de reclamo. Todo eso lo vamos a ir viendo más adelante igual, ¿ah? Van a haber protocolos de intervención para retomar el camino, ¿no? Para poder desmitificar el destino, tomar responsabilidades, diferenciar entre el pedido y la queja,
el miedo y la resistencia. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo de a poco para poder llevar a la persona a través del camino heroico. Un recordatorio esencial para el terapeuta en psicología espiritual es que el alma tiene su propio tiempo. Saber respetar el tiempo del otro es muy importante. Saber respetar el proceso del otro es muy importante, porque si volvemos a la oruga y la mariposa, si tú, cuando está en el capullo, lo abres para poder ayudarla para que pueda salir, la matas, porque no aprende a usar sus alas, porque cuando agarra fuerza para poder volar, es precisamente ahí, cuando está rompiendo el capullo para salir. Muchas gracias. Les damos las gracias y les pido que recuerden que esta frase aparece en los manuales, que es de Carl Jung, que dice: quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Nos vemos en la clase presencial. Que estén muy